Buenos días, el día de hoy arrancamos un evangelio nuevo, el evangelio de Juan. Y si estás llegando a este video el día de hoy, pues estás llegando en un buen momento para que te unas con nosotros a leer un capítulo al día del evangelio de Juan. Y estamos posteando estos pequeños videos con una pequeña explicación para ayudarte un poquito a entender algún pasaje que contiene este capítulo. La invitación es a que leas completo el capítulo, lo leas, lo medites, lo subrayes, anotes aquellas cosas que llaman tu atención. Creo que es un gran ejercicio para acercarnos a Dios y conocer más a Dios, la lectura de la palabra de Dios. Ahora, el Evangelio de Juan, Juan definió el propósito de por qué escribe este libro. Está en Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Es que no tenemos que conjeturar por qué escribió Juan este Evangelio. Nos dice claramente aquí, lo escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y eso es lo que va a explorar durante todo este Evangelio. ¿Quién es Jesús? Nos va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios, pero nos va a invitar constantemente a creer que Él es el Hijo de Dios para que creyendo tengas vida en su nombre. Vamos a encontrar en este Evangelio versículos que conocemos mucho, incluso sin haber leído la Biblia, porque los hemos escuchado una u otra vez, nos los han dicho, nos los han presentado, nos los han leído, pero aquí están todos ellos en este Evangelio, en el Evangelio de Juan. Ahora, te voy a poner un reto ahora que estamos comenzando. Si quieres hacerlo, si puedes hacerlo. Busca en el Evangelio de Juan las 7 veces que Jesús dice yo soy. Para eso vas a tener que leer todo el libro o buscarlo en Google, pero yo te animo a que no lo busques en Google, sino que leas el día de hoy, si es posible, todo el Evangelio y revises en qué momentos Jesús dice yo soy tal. Y lo pongas aquí en los comentarios en la parte de abajo. Mira lo que dice en Juan 1, los primeros versículos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio de Juan no comienza con el nacimiento de Juan, con el nacimiento de Jesús, como otros evangelios que hemos leído, sino que se va hasta el principio. De hecho, la manera en que está escrito nos recuerda el libro de Génesis. El libro de Génesis comienza con las mismas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Juan comienza, en el principio era el verbo. Porque como Juan quiere hacernos ver que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él no se va al nacimiento de Jesús aquí en la tierra, sino se va hasta el mero origen. Y en el origen Él dice, el verbo era el verbo en el principio, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién es este verbo? Un poco más adelante nos va a decir que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesús. Ahora, el verbo es preexistente porque en el principio ya era el verbo. Es lo que nos está diciendo en el primer versículo. Pero también nos dice que el verbo estaba con Dios, era con Dios. Pero también el verbo era Dios. Por lo tanto, me está hablando de Jesús como Dios, pero también como si tuviera otra parte de Dios, porque está con Dios, ¿no? Y claro, ya lo leímos, Él es el Hijo de Dios. Es Dios, pero también es el Hijo de Dios. Ese verbo, dice, era en el principio con Dios. Y ese verbo es el creador de todas las cosas. Entonces, eh, Jesús nos está diciendo no es un ser creado, es un ser que creó todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y también me dice esto, Él es la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y una de las cosas que nos llama la atención en Génesis 1 es que lo primero que Dios creó fue la luz sin antes
haber creado el sol. Es que si el día de hoy tenemos luz como la ves aquí es porque ha salido el sol. Pero en el principio Dios creó la luz sin el sol. ¿Qué quiere decir eso? Que Él desplegó su esencia, eh, su virtud. Él es luz. Y Jesús se nos presenta de esa misma manera. Hey, espero que esto te esté llenando de curiosidad para seguir leyendo y aprender quién es Jesús. Recuerda que lo escribió con esa finalidad, que sepas quién es Jesús, el Hijo de Dios, y que creas en Él y creyendo tengas vida eterna. Es que ya te lancé el reto, anótalo aquí en los comentarios de abajo, anota qué dice Jesús y dónde lo dice, y vamos a leerlo todos por acá, y nos vemos el día de mañana para seguir leyendo el Evangelio de Juan.